la palabra con relación a la profecía. El versículo 3 de Primera de Corintios 14 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿no? Ahí vemos de manera puntual 3 puntos específicos sobre el propósito de la profecía en el contexto del capítulo 14, ¿no? Entonces, hay mucha tela para cortar en cuanto a esto. Hay mucha tela para cortar, pastor. Como ministro que fui de la iglesia pentecostal, te voy a explicar eso. Ellos juntan el 14 de Corintios con el 2 de Hechos. Entonces crean la teología del hablar en lenguas, que nada tiene que ver ni con una ni con otra. La afirmación del apóstol Pablo es precisamente la de Hechos capítulo 2. Pablo está aludiendo que a lo que pasó allí hubo coherencia. Y le está diciendo, nada de lo que pasa aquí la tiene. Pero dentro de la teología pentecostal tratan de unir las dos cosas y que utilizan factores como lenguas de fuego. Eso nada tiene que ver con, lamentablemente lo digo y con dolor en mi corazón, nada tiene que ver con lo que sucede en las iglesias pentecostales. Y yo quisiera mencionar otra, pero es que ¿a cuál voy a mencionar? Sí, mayormente. Tengo que anunciarlo pues porque yo conozco el sistema. Pero no, eso no es lo que quiere decir ahí. O sea, cuando usted va a profetizar, él se refiere a dos cosas, profetizar y se refiere al hablar en lengua. Ellos mezclan estas dos cosas. Por eso es que cuando ustedes ven que ellos quieren decir algo como que es profecía, ¿qué empiezan haciendo? ¿Hablando en qué? En lengua. Para después comenzar a hablar en español y decirte esta barbarie que yo voy a decir. Hay una mujer encinta ahí y ellos le dicen, oh, y camandurrín, canguín, bam, bam. El Señor me dice que es macho, pero sale hembra. El Señor me dice que esta es tu varona. Oh, le voy a decir una cosa. Es tan erróneo porque para eso no es el espíritu, para decir, yo caso a este con este, y caso a esta con este, y caso a este con esta. No, eso no es así, eso es mentira. Eso no es bíblico. Pero dentro de ese éxtasis y de esa falta de juicio y esa falta de puntos teológicos que nada tienen que ver con la verdad del evangelio, por eso es que suceden estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien está enfermo y tenemos el mismo caso, yo me di una vez con un amigo mío a quien yo lo quiero muchísimo, donde quiera que esté, le pido a Dios que lo bendiga. No voy a mencionar su nombre, un evangelista. Llegamos, le pido que me acompañe a ver a una persona que tiene cáncer, madre de un amigo mío inconverso. Pero resulta que su papá es converso. Esta mujer toda la vida abusó de este hombre. Esas mujeres que tienen ese espíritu de hombre. Tú haces lo que yo diga. Y entonces él le carga las maletas. Bueno, esta mujer cayó en cama. Yo voy con él, con mi amigo, y allá él comienza a decirle al esposo que es creyente, no te preocupes que el Señor la va a sanar. Y la vas a tener de vuelta y vas a caminar con ella. Oigan, yo no encontraba dónde meterme, era lo primero.
Y esto que no es un acto de no tener fe. No meta la fe donde no va. Porque si mi día es el último, la fe no sirve. Me fui. Si voy a morir o alguien va a morir, usted con lenguas no lo va a levantar. Eso es un disparate. Entonces, ¿qué pasó? Yo me voy. A los 2 o 3 días recibo una llamada del esposo que es creyente. Hermano, murió. Esa persona que usted trajo aquí me engañó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esto se sigue repitiendo. Repitiendo. Tengo otro amigo y también yo no tengo muchos amigos, ¿sabe? Pero créanme que los pocos que tengo son buenos. Cuando se refiere a esto de en lo eclesiástico, todo el mundo no es mi amigo. No me interesan los locos. Entonces resulta que este hombre tuvo que dejar de recibir gente en el cuarto donde estaba su esposa, porque cada cual iba y profetizaba algo distinto, hermano. ¿Y sabe qué? Él mismo tomó la decisión de decir, nadie más entra aquí. Porque yo amo a mi esposa con todas las fuerzas de mi corazón, ha sido la madre de mis hijos. Esto es uno de los casos más lindos, yo no quiero mencionar el nombre, pero esto es uno de los casos más lindos de esos que Dios hace. Precisamente él, no el hombre. Dios le había dicho a este amigo mío, prepárate, ella no va en oración, él y Dios, no nadie. Prepara tu corazón porque esto es lo que va a suceder. Pero ¿qué pasa? La gente iba, ¿verdad? Con la buena actitud de verla, pero y cada cual caía en el éxtasis, Dios te va a levantar y ya. Y él dijo, no, aquí no entra más nadie. ¿Qué pasó? Lo que Dios dijo. Murió. ¿Puedo yo creer en eso? Como ministro pentecostal, jamás en la vida. No lo creí y ni lo voy a creer. Y eso me hizo a mí, al tiempo, juntamente con otras cosas más, abandonar el concilio. Porque yo estaba seguro que la Biblia hacía una cosa y el concilio hacía otra. Esa cuestión de voy a orar contigo para que recibas la promesa del Espíritu, lo siento, una sola vez se manifestó y ya no se vuelve a manifestar. Yo sé que cuando terminemos esto aquí, me van a clavar puñales por todos lados. Pero a mí no me interesa porque la palabra de Dios tiene toda la razón. Y el que no la quiera entender es porque es pseudoprofeta, como lo identificaron aquellos antiguos que dijeron, este no habla en el nombre del Dios de Israel. Este confunde al pueblo. No me interesa. La Biblia tiene razón. Y la Biblia se explica muchas veces por sí sola. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo? Porque tú tienes que salir de ese atolladero viejo que tienes ahí, que te dijeron que te fueras a orar 40 días y 40 noches, y cuando tú te levantaras de ahí, eso iba a empezar a brillar. No, falso. Instrucción. Todo elemento que usted pueda comprar para armarlo, para poder llegar al fin de la estructura, usted tiene que tener un manual. Y ese manual es la palabra. Pero si usted no lo estudia, si usted no lo verifica, va a poner las ruedas arriba y la capota para abajo, y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Por eso es que tenemos este problema hoy. Que todos los días sale alguien, mientras ustedes y yo estamos aquí, hay gente ya
no sé con cuántas profecías dichas, con cuántos señalamientos. Estos muchachos que hemos visto en estos últimos días que se quieren comer la carretera, que se bañan en charcos de agua sucia, que se cae la gente al piso. Si usted me consigue eso en la Biblia, yo vuelvo aquí donde estoy sentado y renuncio a todo. Pero me va a convencer de tú a tú. No me venga a mí a tratar de meterme las cabras al corral con miedo. Porque de eso es que usted tiene engañada a esa gente. Usted los tiene engañados porque usted les mete miedo. Y el miedo no proviene de Dios. El temor es pecado, dijo el apóstol. ¿Ok? No ejerza sobre nadie engaño a través de qué? Del temor. Porque usted no sabe que lleva en sí, ¿qué? Dice la Biblia. Castigo. Si usted no puede entender, mejor pregunte. Y usted que está comenzando nuevecito en el Evangelio y ve cositas raras, no se las lleve aquí. Sáquela, búsquela. Trate de llegar a alguien. Y más allá de llegar a alguien, yo estoy seguro que si usted le somete 2 minutitos en medio de eso que usted no entiende, a Dios, Dios mismo le va a traer a alguien en su camino que le explique y caiga donde en el proceso del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Amén. No en emocionalismos que no te van a llevar a nada, para que sigas repitiendo lo que fulano y mengano hacen y tú seas otro más del circo. Amén. Pastor, quiero tocar un poquito sobre lo que acaba de mencionar en los testimonios que dijo. Yo creo que el más reciente y que es bien conocido fue el caso de, pues, lamentablemente, la pérdida de Julio Mergal, el artista que... Amén. Ahí se levantaron muchos profetas también y profetizaron que no, que él no iba a morir. Por lo general siempre escuchamos este estribillo de que esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de mi nombre. Y se levantan y le profetizan. Y creo que una sola persona le habló diciéndole que debía de prepararse, que sus días habían ya, estaban determinados y que había de partir. Y luego, pues, el mundo experimentó, ¿no?, la pérdida de Julio. Esto es algo que el problema es, como yo he mencionado en algunas intervenciones y como usted lo acaba de mencionar, no es que se haya hecho mal en el pasado, es que se sigue haciendo mal. No hay una corrección de esto. Para nada. Y tratamos de llamar la atención para que se corrija este asunto. Y entran en negación total. Entran en una negación porque muchas veces tengo la impresión, sin que se me quede nada por dentro, de que muchas veces para algunas personas es más importante ser pentecostal que bíblico. O sea, si la denominación a la que yo me adhiero es el pentecostalismo o el neopentecostalismo, donde hay brincos, lenguas, saltos y todo este tipo de manifestaciones, yo voy al capítulo 14 de Primera de Corintios y yo lo cierro, lo destrozo, lo evado, lo trato con hipocresía, porque sencillamente yo tengo que ser pentecostal de hueso colorado. Yo no puedo ser bíblico. Entonces, ahí hay una falta de honestidad bíblica. Hay una falta de honestidad bíblica. Si usted se encuentra entre la disyuntiva de que por este lado tengo lo que postula mi denominación con relación a los dones del Espíritu, con relación a la profecía, y por este lado tengo lo que muestra claramente la Biblia, no dudosamente, no sujeto a interpretaciones, claramente la Biblia muestra. Sencillamente la decisión es fácil. Usted tiene que inclinarse por la postura bíblica. Usted tiene que ser bíblico.
Y otro punto es sobre el capítulo 14, el énfasis que hace Pablo sobre que el fin de todas estas cosas debe de ser la edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia. Y precisamente es por eso que dice que el que profetiza es mayor que el que habla lenguas, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Porque está de acuerdo. Claro. Y dice, a no ser, dice en el versículo 5, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, o sea, que haya conocimiento, que haya razón, que haya un entendimiento, que haya una interpretación clara, ¿no? Pablo hace la salvedad expresa, explícita, y dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, si no hay edificación, no sirve de nada. Básicamente ese es el contexto, esa es la conclusión del capítulo 14, ese es el contexto sobre el cual Pablo trabaja, que las cosas deben de hacerse en un orden, que las cosas deben de hacerse con un propósito. Esto de salir hablando lenguas por hablarlas o como una muletilla. Y no, porque esas son lenguas de fuego. Y ese es el Espíritu Santo, la unción. La unción. Sí, la No, unción. Pablo no enseña eso. Que tampoco hay, nada tiene que ver con eso. Claro. Son muchas cosas, son muchos temas. Dando al traste, y perdóname, bien importante, porque no quiero que eso bonito que dijiste se caiga al piso. Mira lo que dice el 14.1. Oye, dice, seguid el amor, que viene arrastrando sobre el 13, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, la cordura sobre todo. Pero el concepto de profetizar es el que está errado, como te expliqué ahorita. Hay que tienen una mezcolapsa entre comenzar a hablar en esa glosa, en el balbuceo, para luego comenzar a hablar y traer una supuesta profecía a quien se le está diciendo. Eso es lo que sucede. El culto se acaba y pase todo el mundo al frente. Cuando ya se ministró, se ministró. Usted con lo que se ministró se lo lleva para su casa. Usted cogió lo que era para usted. Pero no hay por qué tener un segundo culto, que es lo que está pasando en este momento. Pasa todo el mundo, todo el que quiera pasa al frente. Y ahí comienzan a profetizar y a decir un montón de cosas que nada tienen que ver con el orden que acabas de explicar de el 14 de Corintios. Hermano Vadillo, creo que voy a pasar a Vadillo un momentito. Sí, claro. Hermano Vadillo tiene la espada en la mano ahí. En Corintios 14, tanto las lenguas como la profecía debe ser en orden. Y tanto la lengua como la profecía debe ser comprensible. No puede ser una profecía al garete, ni puede ser una lengua sin interpretación, porque entonces carece de edificación, de exhortación y consolación para la iglesia. O sea, que es importante la comprensión de lo que se está dando. Si no hay comprensión, pues no se va a entender. Nadie va a poder decir amén a lo que se dice o lo que se profetiza. Tiene que haber racionalidad, cordura, como dijo el pastor, y comprensión. De lo contrario, pues es hablar lengua al aire o profetizar cosas a lo loco. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que todo el mundo está profetizando a lo loco y carecen de sustancia las profecías y todas las cosas que ellos dicen dar. Y que en el 37 dice algo importante. Dice,
si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. O sea, que esto es mandamiento del Señor, que se siga un orden que está establecido, que se sigan unos parámetros, que hay unos límites y que debe seguirse. Pero si alguno no reconoce esto, o sea, que no reconoce el orden que Pablo da ahí, que es mandamiento del Señor, él no es reconocido. El que no reconoce el mandamiento del Señor en cuanto al orden en los cultos, no es reconocido. O sea, está como en desobediencia al mandamiento del Señor. Y así, lamentablemente, hay muchas personas que no les importa lo que dice el texto bíblico y quieren insistir en el desorden, en el relajo, en la histeria colectiva, en los brincos y saltos, en las falsas profecías y en las falsas leyes. No son honestos. No son honestos. Si fueran honestos con el texto bíblico, en este capítulo 14, yo quisiera que en otra ocasión podamos desglosarlo para trabajarlo con la seriedad que amerita, porque esto es un tema que le está haciendo un daño terrible al cuerpo de Cristo. Amén. Precisamente se trata de la obra del Espíritu Santo. Se trata de la obra del Espíritu Santo. La técnica recurrente de muchos de los líderes que se adhieren a esta idea o al mal uso de lo que son las lenguas o los dones del Espíritu. El uso recurrente de ellos es que van una y otra vez a esta situación de decirle a usted que no hable de este tema. Prácticamente la iglesia se ha quedado muda ante este tema y ante todo lo que tenga que ver con la obra real, verdadera y eficaz del Espíritu Santo, porque llevan años y décadas poniendo una mordaza sobre las personas con el miedo, como decía el pastor, con el miedo de que no se puede cuestionar nada de esto que ellos llaman, no la Biblia, ellos llaman que esa es la obra genuina, real y eficaz del Espíritu Santo. Entonces no se puede cuestionar, no se puede poner un signo de interrogante sobre estas prácticas porque inmediatamente aluden a que usted está entrando en blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y que este pecado de la blasfemia al Espíritu Santo, esto es imperdonable, ¿no? Entonces las personas que vienen arrastrando esto y en la mente ya tienen este mindset, tienen esto ha sido adoctrinado ya en su mente, tienen este programa de que ese desorden no se puede cuestionar, de que esas profecías, aunque no se cumplan y aunque nunca se cumplieron, y aunque profetizaron que la barriga de la mujer era un niño y salió una niña, bueno, pues Dios conoce, Dios obra por senderos misteriosos. Le buscan una excusa, le buscan una justificación, le buscan y no se puede cuestionar. O sea, no se puede cuestionar. Ellos han entrado en esto de que no se cuestione. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no se puede cuestionar? ¿Por qué no se puede cuestionar? ¿Por qué no podemos estudiar? ¿Por qué no podemos ejercer la misma práctica que ejercían los bereanos? ¿Por qué no podemos ir al texto bíblico a corroborar si realmente es eso lo que dice el texto bíblico? No lo que dice mi denominación o lo que dice mi pastor o lo que dice mi predicador favorito, ¿no? Sino lo que dice el texto bíblico. Adelante, pastor. Mire cómo Pablo enlaza esto con el capítulo 2 de los Hechos. Dice así. Voy a leer en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, lo escrito ya, no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Y me voy a explicar
en la primera línea del texto. ¿Por qué son por señal las lenguas a los no creyentes? Porque es precisamente lo que pasó el día de Pentecostés. Ajá. Cada vez que sucedía algo que tuviese que ver con idiomas extraños, tengo un chino frente a mí, pero yo lo que sí hablar es arameo, hebreo o en todo caso griego, el espíritu se posaba sobre quien fuese y entonces hablaba chino para que el chino pudiese entender. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Mire, ninguna de aquella gente se quedó sin entender qué pasaba. Y si allí se respetó, respétenlo ustedes aquí. Amén. Eso, porque eso las lenguas, caballero. Y le servía eso por señal. Le servía eso por señal entonces al incrédulo. Y entonces, si tomamos ese mismo texto, ese mismo versículo, la segunda parte del versículo, Pablo precisamente lo que está es alegando de que el uso de lenguas dentro de un grupo de creyentes no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y la nota aclaratoria de esto es, si acaso alguien habla en lengua extraña, pida a Dios entonces poder interpretarlas. Pero si no hay quien interprete, entonces cállese. Cuando, si voy, no voy a generalizar, porque sí, yo tengo compañeros que si esto pasa, fácilmente le dice, hágame el favor, arrodíllese ahí, y se me calla la boca. Y si, por si acaso, hay alguien que entienda lo que dijo el hermano Florencio, ¿hay alguien que entendió lo que él dijo? No, pues está bien, ok. Terminamos el asunto aquí. Exacto. Ese es el verdadero compromiso con el texto bíblico. Ese es el verdadero compromiso con el modelo bíblico. Cuando hay un pastor, un ministro, un líder que tiene compromiso con el texto bíblico y que está comprometido con la verdad bíblica, no permite que se levante una persona a hablar lenguas y a profetizar sin propósito y bajo un modelo antibíblico prácticamente, sino que le sale al paso. O sea, no, eso se corrige. Y lo que vemos hoy día es que todo esto se permite y no solo se permite, se promueve y se defiende. Y se ha creado prácticamente una nueva teología que gira alrededor de esto. Amén. Fíjese, la responsabilidad de Pablo, la cosa más, a mí me encanta esto. Yo creo que este es uno de los pasajes bíblicos más hermosos que tiene. La Biblia es enorme, pero yo cuando leo esto, yo me gozo. Fíjense que el 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, haciendo alusión a lo primero que dijo, a lo que no se entiende, porque este es el punto céntrico, es lo que no se entiende, punto, que no tiene uso de razón, que no hay interpretación. Si todos hablan así y entran indoctos o incrédulos, no diréis que están locos, pero si todos profetizan, voy a cambiar esa palabra, la voy a cambiar, sin temor a equivocarme, y así lo enseño. Si usted predica el evangelio, lo van a entender. Si usted predica el misterio de Cristo, lo van a entender. Porque el que predica de aquí está ¿qué? Profetizando. Sí, sí, claro. Porque ahora nosotros tenemos los 66 y sabemos cuál es la verdad y podemos interpretar el misterio y podemos hablar en nuestro idioma para otros para que puedan entender.